La apertura de la frontera es un hecho. El proceso inició y avanza. El acto simbólico realizado el día 26 de septiembre ratifica la intención de ambos gobiernos por afianzar los lazos y facilitar la integración de los pueblos. Sin embargo, hay muchos temas por tratar. La dinámica de la frontera más activa de América Latina pasa por lo económico, comercial y humano, pero también por lo cultural e identitario de un pueblo que ha vivido y de muchos que han crecido bajo la fractura de estas relaciones. Es decir, abrir la frontera significa o puede significar de alguna manera una oxigenar, llenar de esperanza. Pero la esperanza está pintada en varios escenarios, pienso yo, porque esa noción de la esperanza puede estar ubicado dependiendo de qué actor soy yo. Es que, me explico, si yo soy del sector empresarial, pues que muchos presionaron para ello, que me pareció a mí muy importante. Pues para ellos es clave porque los intercambios económicos son fundamentales para su rentabilidad y eso hace parte de la naturaleza misma de la frontera y de las dinámicas que ella imprime. Ahora, si yo soy un ciudadano de a pie que tiene su familia allá, ¿sí? Pues tiene otra connotación. Sí, tiene que ver con los temas de seguridad para poder pasar de manera formal por la frontera para adquirir bienes o servicios, sea de este lado o de aquel lado, para satisfacer necesidades o acceder a ciertos servicios que pueden ser importantes para mí, sea colombiano, sea venezolano. Eso también, eso llena de esperanza. Ahora, frente a eso, yo creo que fue muy simbólico, muy protocolario lo que se hizo ayer, porque manda un mensaje fuerte de posibilidades de hermandad. Creo que eso se debe en parte a que el gobierno que en estos momentos está en Colombia es un gobierno que se hace llamar progresista, izquierda, algunos temas. Creo que puede establecer unos buenos diálogos con el gobierno venezolano y creo que eso facilita parte del proceso de apertura y tiene un impacto simbólico de la posibilidad de hermandar nuevamente, de entrelazar lazos que permitan fortalecer los procesos de seguridad, para mí que son importantes, los procesos económicos, los procesos sociales y unos procesos que infortunadamente nunca hacen parte ni de los discursos de allá ni de los discursos de acá, que me parecen como a veces lo más preocupante. Yo siempre he creído que la base fundacional, eso no lo digo yo, lo dice Amartya Sen, la base fundacional del desarrollo es la cultura. Hay elementos culturales que nos juntan, que nos unen, la comida también, ¿sí? Aspectos de carácter gastronómico, la historia, ¿sí? Aún los nombres que reciben gran parte de las cosas muy reconocidas acá en Cúcuta, Guaymaral, Zulia, ¿sí? Que cuando uno se va a revisar la historia encuentra un pasado indígena, un pasado común, ¿sí? Porque en última lo que la frontera significa son divisiones político-administrativas que los estados construyen para delimitar algo, pero esas delimitaciones pueden ser arbitrarias porque no tienen en cuenta algunos elementos históricos, culturales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los aspectos culturales son importantes, ¿sí? Aún hay tres conceptos que alguna vez leí en un documento de la LADI y de un profesor de la Javeriana. No lo he vuelto a ver más en otra parte esos tres conceptos. Uno, que la frontera fractura, la frontera costura. Ahora, la tercera frontera se llama frontera potencialidad. Y ahí es donde creo que debemos situar parte del discurso en el mediano y en el largo plazo, y aún en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, ¿cómo convertir esto, que se llama la frontera, el espacio fronterizo, como quiere que lo llamemos, en algo que se convierta realmente en algo potencial? Y potencial no solamente en lo económico, que debe serlo, pero también potencialidades en qué tiene el territorio, además de lo económico. ¿Qué tiene el territorio, digamos, como elemento que cohesiona la cultura, por ejemplo? ¿Cómo de la cultura podemos potenciar? Sí, potenciar, o sea, ir más allá de lo que tenemos. En una simple lógica económica que es importante, pero no es suficiente. Porque cuando llegan los momentos difíciles donde por decisiones políticas o por algún tipo de razón se fractura nuevamente la frontera, ¿sí? Si tenemos cohesionados los elementos culturales identitarios, que no quiere decir homogeneidad, sino totalmente lo contrario, el reconocimiento de la diferencia, de la pluralidad en una región fronteriza, pues si fortaleces la cultura también puedes fortalecer lo demás, fortalecer lo económico, fortalecer lo político, porque fortaleces la identidad. ¿Por qué no construir una agenda, por ejemplo,
en el currículo de nuestras escuelas, aquello que podemos definir bajo un criterio, qué es aquello que entendemos como transfronterizos, cuáles son las unidades político-administrativas, municipales, gobernación, que podemos considerar como un espacio fronterizo, donde tengamos una agenda educativa para enseñar historia de la frontera, para que esa conciencia, para que esa construcción de identidad cultural pueda estar. Tenemos cosas tan complejas como cuáles. Hablo con muchos amigos venezolanos que son profesores ya en Venezuela y me decían, bueno, un ejemplo, la dolarización de facto que tiene Venezuela, dolarización de facto. ¿Sí? Y en muchos municipios cercanos a la frontera colombiana, ¿sí? Del lado venezolano, se utiliza el peso colombiano. Yo le decía, mire, en teoría, la teoría dice el Estado se define en torno a sí, el ejercicio del monopolio de la fuerza, el cobro de impuestos, pero también la política monetaria. El Banco Central Venezolano, que es el encargado, según la constitución bolivariana, que así es. Bueno, ¿y esto qué implicaciones tiene la carrera en la frontera? Porque tiene implicaciones ya de salida, sin que los puentes estén abiertos, porque la gente pasa por las trochas, pues la gente cambia, tiene un poder adquisitivo, a dónde va a consumir, si tienes un problema de abastecimiento en Cúcuta. ¿Qué implicaciones tiene cuando aumenta tu demanda? O sea, porque hay bolívares, los cambias como quieras, a dólares, y tienes dólares o pesos, o lo que sea, o que trabajas aquí, como pasa con los migrantes pendulares, trabajan aquí en el día o ciertas días a la semana y regresan, consumen aquí. ¿Qué es lo primero que consumen? Lo fundamental, la pirámide de Maslow es básica, o sea, que compras tus alimentos, ¿sí? Alimentos y medicamentos. ¿Qué implicaciones tiene eso? Inflación. Cúcuta antes del cierre de frontera tenía una inflación moderada, ahora se ha disparado. Claro, hay unos fenómenos internacionales, la guerra de Ucrania con Rusia, el precio de los insumos para alimentos, pero alimentos es lo que más pesa según las mediciones que se hacen. ¿Qué es lo que consume primero el migrante cuando trabaja aquí, ahora que está en la frontera? Pues, y ahora aún más, porque lo que dice la CEPAL es que Venezuela va a tener un crecimiento económico del 10%, y es la que va a crecer. Puede ser por el efecto de que está saliendo una crisis, pero ¿qué significa que va a crecer? Mayor demanda, ¿sí? ¿Dónde va a consumir? Somos capaces de proveer toda la demanda que tenga Venezuela, y qué implicaciones tiene para la economía, ese tipo de cosas, o qué implicaciones tiene la dolarización. ¿Por qué no poner a dialogar el Banco Central venezolano con el Banco de la República Colombiana en torno a buscar unos acuerdos, no sé, de manejo de la moneda? Porque aquí está pasando una cosa que no va a pasar en Caracas, o posiblemente en Caracas solamente pase el tema posiblemente de la dolarización, pero no el peso dólar bolívar. Uno, temas de cooperación en temas de seguridad, creo que es importante para enfrentar el tema del narcotráfico, trata de personas, economías que llaman economías sumergidas, contrabando, narcotráfico, creo que eso es fundamental. Todos los temas de intercambios económicos y comerciales, acuerdos de asimilar estas dos economías que están en este momento bastante afectadas y tienden a ser un poco heterogéneas, pienso yo. Los temas de política cambiaria creo que es fundamental para la zona de frontera. Y una tercera cosa, yo creo, y lo dejo así como es crear una área metropolitana transfronteriza, ni siquiera binacional, llamaría transfronteriza. La normatividad colombiana da un espacio para ella, aunque no dice cómo hacer ese tipo de arreglos institucionales con municipios y con ciudades que quedan, digamos, que colindan en zonas de frontera. Yo creo que eso es importante, ¿sí? Para entender las dinámicas de fuerza laboral, dinámicas económicas, podría ser un gran escenario para eso. Bueno, ¿cómo? Eso tenía que pensarlo los que saben, tanto del lado venezolano como del lado colombiano. Yo finalizaría con eso.